entre la prehistoria y la historia. Vamos a observar y a ver los periodos y edades en la vida del ser humano. Empecemos. La prehistoria es el periodo de la humanidad, o sea, del ser humano, en el cual no hay escritos, no dejó documentos escritos, no hay nada que nos indique cómo era su vida, pero sabemos de esta etapa del ser humano a través de la antropología y la paleontología, entre otras ciencias, que nos muestran cómo fueron sus herramientas, su modo de vida, su alimentación, sus ritos funerarios. De esta etapa se conoce algo a través de la comunicación oral que fue pasada de generación en generación, de padres a hijos, en las tribus, en los clanes. El periodo de la prehistoria es un periodo que va de hace 2 millones de años antes de Cristo a 3.500 años antes de Cristo. Observa cómo era la vida en las cavernas, cómo se cazaban los animales, cómo eran sus herramientas. ¿Cuáles son los periodos de la prehistoria? La prehistoria se divide en 2 grandes etapas, la edad de piedra y la edad de los metales. Observa en la edad de piedra las puntas de lanza, hechas en piedra, unas toscas pero otras más pulidas. Y en la edad de los metales observa las mismas puntas de lanza pero ya en metal. La primera etapa de la prehistoria, que es la edad de la piedra, tiene 3 grandes periodos o etapas que van en forma ascendente. Observa la flecha del paleolítico hasta el neolítico. La palabra lítico significa piedra y es como el ser humano en esta etapa de la edad de piedra utilizó la piedra y la fue puliendo, mejorando, haciéndola de mucha mejor manera para poder ser utilizada en su quehacer, en su día a día. En el paleolítico, que significa la etapa más antigua, Palaos antigua, tiene 2.850 millones de años al 10.000 años antes de Cristo. Y es una etapa de recolección, o sea, se recoge lo que hay, se caza lo que se ve, se utilizan herramientas toscas en el sentido en que se golpea la piedra sin darle ninguna forma, por el momento no se le da ninguna forma, sino simplemente se cogen los bejucos, se pega una piedra a un palito y listo, como se ve en esta hacha. Pasamos al Mesolítico, que ya empezó a mejorar ese trabajo en la piedra. Meso significa como la edad intermedia y se inicia entre el 10.000 años antes de Cristo al 6.000 antes de Cristo. Va mejorando las formas en la piedra, se empieza a pescar, se construyen redes, anzuelos, embarcaciones, se entierran ya los muertos y se inicia un tanto la sedentarización, entre otros muchos avances. Pasamos a la etapa más, avanzada de la edad de piedra, el neolítico. Neo significa como nueva piedra. Se inicia entre el 6.000 al 3.000 antes de Cristo. Es la etapa de la piedra más pulida. Aparece la agricultura, la ganadería, la alfarería. Recuerda que la alfarería son hacer los objetos de barro, ya haciendo ollitas o recipientes de barro que se puede almacenar alimentos, agua, pues es más fácil la vida, ¿no? También se hacen arte en las rocas, se domestican algunos animales y empieza la sedentarización, entre otros avances. Pasamos a la segunda etapa de la edad de la prehistoria, que es la edad de los metales, cuando ya hay mucho más avance y digamos que se va dejando, van encontrándose nuevos materiales y se va dejando a un lado la piedra. La misma idea de las flechitas va de la edad de cobre hasta la edad de hierro. En la etapa primera de los metales, que es el cobre, se inicia hacia los 6.000 a.C., se trabaja el cobre, el oro y la plata, y se elaboran herramientas para arar la tierra, vasijas y puntas de flecha. Obsérvalas allí. Avanzamos y se encuentra por accidente hacia el 2800 a.C., se conoce la aleación de cobre y estaño. Es como por un accidente esa mezcla, esa unión de estos 2 minerales y origina el bronce. Es un metal un poco más resistente y se va dando, ya la sedentarización en forma definitiva. La siguiente etapa de la edad de los metales es la de hierro. Es una etapa del 1000 a.C. El mineral que se va a utilizar es un poco más abundante en la naturaleza. O sea, había que, recorrer muchos lugares para encontrar cobre o estaño, pero en este se encuentra como con más facilidad. Se hacen herramientas y armas más baraticas,
pero un poquito más fuertes, y se construyen hornos de fundición para poder elaborar estas herramientas. Se inicia en esta etapa ya la aparición, o sea, empieza a darse indicios a los primeros escritos, la escritura. La historia. Esta etapa ya de la historia se inicia cuando quedamos ya en la época de la Edad de Hierro, que empiezan a aparecer los primeros escritos o las primeras formas de escritura. La imagen que observas es una tablilla de arcilla, de barro, de la civilización de Mesopotamia. Los símbolos que ves allí, los signos que ves allí, es un tipo de escritura que se llama cuneiforme. Viene de la palabra cuña, porque es como si fuera como cuñita. Ahí hay un texto, algo debe decir en esa tabla de arcilla de la civilización de Mesopotamia. Así que la historia empieza en el momento en que aparece la escritura. Y la historia pues es ese paso, ¿no?, que da el hombre al dejar plasmado su pensamiento, sus costumbres, su vida en forma escrita. Deja símbolos, deja imágenes, se escribe en el tipo de signos que ha ideado para que sea entendido. Entonces por eso observa las imágenes. Entonces desde cómo utilizar elementos, tintas, plumas de los animales, hasta llegar a esto que tenemos que son los libros. Observa allá arriba los papiros en Egipto. También imágenes en la parte de abajo de símbolos o ideas gráficas de los egipcios. Arriba la escritura cuneiforme, las cuevas, cuando en las cuevas se encontraron imágenes de actividades que ellos hacían, o sea, una forma de decir, estamos cazando, estos son los animales que ellos veían en ese momento. Ahí abajo tenemos otro tipo de escrituras. Tenemos también ya en la actualidad, observa comedia, o sea, ya son símbolos mucho más avanzados. Y en el papiro que está abajo en la parte inferior derecha, pues están no solamente los símbolos egipcios, sino también la escritura china y otro tipo de símbolos hasta los de hoy. La historia, al igual que la prehistoria, también se ha dividido. Los historiadores han dividido a la historia en 4 grandes edades. Y entonces en el momento en que aparece la escritura, se cree, dicen los historiadores, que hay 4 grandes edades, aunque algunos hablan de 5, y ya veremos por qué. La primera etapa, a nivel de división de la historia, le dan el nombre de edades. Entonces la primera edad es la edad antigua y comienza entre el 4000 y 3000 años antes de Cristo, o sea, en el momento en que aparece la escritura, hasta el siglo V, o sea, el 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano, en la etapa de las grandes civilizaciones, la Edad Antigua. Observan las imágenes: Egipto, Mesopotamia, la civilización de la India, la civilización china, los hebreos, la civilización griega, la civilización romana. Ahí hay algunos de los indicios que todavía existen de su paso en ese momento. La Edad Media abarca desde el siglo V, en el 476 después de la caída del Imperio Romano, después de Cristo, hasta el siglo XV, los años 1400, siglo en el cual se descubre el continente americano, allá de 1492. Otros hechos importantes de esta etapa son, aparece la imprenta, se organiza el sistema feudal. Miremos las imágenes: el feudalismo, los castillos, la época de los príncipes, las marquesas, en fin, las cruzadas, la ida a rescatar las tierras sagradas donde nació Jesús, que fueron tomadas por los árabes. Entonces se van de Europa hacia el cercano oriente para rescatarlas. Se descubre América. En la etapa de la Edad Media hay un dominio de la Iglesia, controla toda la vida de la sociedad, hasta el pensamiento y los conocimientos que hay en ese momento. Se da la gran peste negra, que es como la pandemia de la etapa. Hoy en día es el COVID, pero en esa época fue la pandemia, la peste negra. Se inventa la imprenta, y con la máquina de la imprenta, que es manual, se logran escribir los libros y se plasman todos los pensamientos que habían en el momento. La Edad Moderna comprende desde el siglo XV, o sea, los años 1400, ya cuando recuerdas en la etapa anterior,
hacia finales 1492 se descubre América hasta el siglo XVIII, o sea, los años 1700, con la Revolución Francesa. Otros hechos importantes de esta etapa es la independencia de los Estados Unidos, el gran movimiento del Renacimiento, se fortalecen las monarquías, o sea, los gobiernos de los reyes, nacen los estados nacionales, o sea, Inglaterra, Francia, Holanda, España, surge una nueva clase social que es la burguesía. Antes era el señor feudal y los siervos, ahora aparece la burguesía. Se da paso también a un movimiento que se llama el protestantismo, que se opone a ciertas prácticas de la iglesia que venía de la época medieval, y también se da el colonialismo. En las imágenes vemos el movimiento del Renacimiento con sus grandes pintores, escultores y las grandes obras que dejaron. En la parte de arriba están indicándose las banderas de los diferentes países, o sea, los nuevos estados. En la parte de abajo, donde están las manitos, es cuando se están repartiendo el nuevo continente que apareció. No se sabe por qué, como no había normas, ellos mismos las imponían y se repartía el mundo a su antojo. Está la Revolución Francesa, que acaba con el gobierno de la mayor parte de los reyes de allá de Europa. Y en la parte derecha están una pareja de burgueses contando monedas. La edad contemporánea se inicia en el siglo XIX, en los años 1800, hasta la actualidad, en el siglo XX, que es los años 20-21. Entre los avances que se inicia la etapa con la gran revolución industrial. Se desarrolla al máximo ese mercantilismo, dando paso al capitalismo. Aparecen nuevas clases sociales, pero no por su descendencia o por el nacimiento, que nació en una familia real o en una familia pobre, no. Las nuevas clases sociales que van a surgir se van a determinar de acuerdo a la acumulación de riqueza que se tenga. Ocurre la descolonización. ¿Recuerdas cuando se están repartiendo los países al nuevo continente? Pues cada país decide independizarse y expulsar a esos grandes países invasores. Ocurre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que deja más de 70 millones de pérdidas de seres humanos, destrucción total en sus territorios, en fin. También se avanza en la tecnología mucho más rápido que en la revolución industrial. Al punto que el hombre sale del planeta, abandona la Tierra y realiza viajes espaciales. Se construyen centrales nucleares y agrega esto, aparece la internet, los celulares, la robótica, en fin. Te decía que los historiadores han hablado de 4 grandes edades. Algunos hablan de la quinta edad, que es la edad espacial o atómica, ¿no? Por aquello de que ya parece que todo se dijo del planeta Tierra, ahora vamos a irnos al espacio. A continuación vas a ver una línea del tiempo de esta evolución que ha tenido el ser humano desde la prehistoria hasta la edad contemporánea, pasando por el neolítico, la edad de los metales, la edad antigua, media, moderna y contemporánea en cuanto a su gran avance tecnológico. Mira ahí, estamos en el celular. Esta es la buegrafía y espero que te haya servido el tema. Nos vemos en la próxima.